Cordial saludo, tutor y compañeros. Somos el grupo número 23. Está conformado por Marilyn Selene, Lina Marcela, Nixon Sinistierra, Robinson y mi nombre es Natalia Ospina Guerrero. La primera pregunta es diferenciar el anabolismo y catalismo. El anabolismo es un proceso donde las moléculas simples con apoyo de energía se transforman en moléculas más complejas. Se puede decir que este proceso es lo contrario al catabolismo. Y el catabolismo es un proceso donde se presentan moléculas complejas que se degradan transformándose en moléculas simples. Esas pueden ser pueden ser mejor absorbidas por las células y en este proceso se genera energía. La segunda pregunta es una contextualización del metabolismo primario en plantas, indicando los procesos que contemplan. Entonces, yo hice un cuadro comparativo del metabolismo primario y secundario, que vendría siendo metabolismo primario es esencial para los seres vivos. En cambio, el metabolismo secundario no es importante en el desarrollo vital, pero sí son importantes en las funciones de defensa de la planta. El metabolismo primario influye en el crecimiento y desarrollo y reproducción. El metabolismo secundario incluye en factores genéticos y endógenos. El metabolismo primario se produce en grandes cantidades y en el metabolismo secundario se producen en menores cantidades. En el metabolismo primario están los azúcares, las grasas y aceites, los aminoácidos y las vitaminas. En el metabolismo secundario están los fenoles, terpenos y alcaloides. Ya la cuarta pregunta vendría siendo las definiciones sobre la respiración celular, la glucosis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la glucogénesis, la síntesis de proteínas, la síntesis de ácidos grasos y la fotosíntesis. Entonces, una definición de respiración anaeróbica sería que esta se describe como un proceso metabólico que involucra el uso de oxígeno para degradar sustancias orgánicas. La glucólisis es un proceso por el cual las células descomponen la glucosa presente en su citoplasma mediante reacciones enzimáticas para producir o extraer energía. La síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual las células producen nuevas proteínas. El ciclo de Krebs vendría siendo que es de suma importancia, ya que pues, es muy importante en nuestro metabolismo y pues es un circuito de 8 reacciones. La fosforilación oxidativa es un proceso mediante el cual se genera la mayor cantidad de ATP en células procariotas como eucariotas. La glucogénesis, esta genera moléculas de glucosa a partir de otras biomoléculas, es la ruta que va en sentido contrario a la glucólisis. La síntesis de ácidos grasos, este es un proceso de nuevos lípidos, estas son biomoléculas muy importantes para los seres vivos. Y pues la fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta crea sus propios alimentos y así pues puede crecer y desarrollarse. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, compañera. Yo tengo una preguntita. ¿Qué es el metabolismo y qué hace en las plantas? El metabolismo es una serie de reacciones químicas que suceden al interior de las células, ¿no? Y pues este proceso, o sea, en las plantas, hace funciones tan básicas como reproducirse y crecer de acuerdo en el lugar en donde viven. Listo, muchas gracias. Doy Listo, continuación a... compañera, muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Bueno, compañera.
Mi nombre es Nixon Sinisterra Villa. Procedo con las preguntas número 5, explicación de la respiración celular. Entonces, tenemos que la respiración celular es un proceso catabólico donde la célula obtiene su energía. Esta energía se obtiene se obtiene de la molécula de ATP. Hay dos formas de respiración: la aeróbica, que requiere oxígeno, y la anaerobia, que se hace en ausencia de oxígeno. Ambos procesos requieren que haya una molécula de glucosa, y esa molécula de glucosa, mediante ciertos procesos, es reducida a una molécula de piruvato. Esa molécula de piruvato, si nos vamos hacia la parte aerobia, debe reducirse a una molécula más pequeña llamada acetil-CoA. Una vez el acetil-CoA entra a la mitocondria, se procede con el proceso de la respiración celular en sí. Una vez se ingresa a la mitocondria, pasamos a lo que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ya los dos carbonos con el que ingresó el acetil-CoA se unen a otra molécula de 4 carbonos, con lo cual esa molécula de 6 carbonos en el proceso se genera CO2 y se genera moléculas de ATP. Luego de pasar por el ciclo de Krebs, para producir más energía, se produce en la mitocondria, hay una cresta, y esa cresta es la encargada de transportar los electrones. Esos electrones, al final del proceso, son captados, ya que es en presencia de oxígeno. Esos electrones son captados por las moléculas de oxígeno para finalmente proceder con la producción de agua. Al final del proceso se generan 36 moléculas de ATP en el proceso aerobio. En cambio, en el anaerobio, ya como es en ausencia de oxígeno, se divide en dos partes: en láctica y en alcohólica. Cada una de estos procesos genera 2 moléculas de ATP en sí. Ahora los ejemplos de la anaerobia. Tenemos en la parte agrícola, tenemos las bacterias del suelo, son responsables de la disponibilidad de nutrientes. En lo agropecuario lo encontramos en el rumen de los animales, que es indispensable para su fermentación de alimentos. En la parte agroforestal están presentes en organismos que están en suelos anegados. En la parte ambiental, en la sedimentación de los lagos en forma de las cianobacterias. Esto es para la parte anaerobia. La parte aerobia, en la parte agrícola tenemos las plantas, las cuales respiran las 24 horas del día, generando oxígeno y dióxido de carbono. Los animales requieren oxígeno para sus procesos metabólicos. En la parte agroforestal, las plantas y árboles también requieren ese oxígeno para sus procesos indispensables. Y en la parte ambiental, los ecosistemas naturales también dependen del consumo de oxígeno. Ahora, en la parte 6, de explicar pues, con detalle el proceso de la respiración aerobia y anaerobia. Como lo dije inicialmente, pues hay una molécula de glucosa que está en la membrana celular, entra al citosol. Esa molécula de glucosa sufre una conversión de glicólisis, se genera ATP, se genera un piruvato. Ese piruvato ya ingresa a la membrana, sigue todo el proceso que describí anteriormente, del acetil-CoA, el ciclo de Krebs, y finalmente en el transporte de electrones se generan como resultado varias moléculas de ATP, CO2 y agua. Y aquí vemos pues, la parte de la fermentación, que se genera, hay unas moléculas, unas coenzimas llamadas NADH y NAD+, que son las encargadas de transportar los protones y los electrones para continuarle dando vida a este ciclo. Entonces, una vez se consumen esos electrones, esta molécula de NAD+ vuelve a reponerlos y este ciclo continúa de forma permanente. La respiración
Y aquí tenemos pues ya el cuadro como descriptivo de lo que presenté ahorita, la respiración aerobia con sus procesos y la respiración anaerobia igualmente con sus procesos. Eso sería todo en esa parte. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, compañero. Sí. En la parte que tú mencionaste lo de los electrones y el viaje que ellos hacen, mi pregunta es, ¿qué le pasa a todos los electrones después de viajar a través de la cadena de los electrones? Bueno, específicamente, una vez los electrones ya viajan a través de esta cadena, son tomados por la molécula de oxígeno. Entonces, esa molécula de oxígeno equilibra, digamos, las cargas. Entonces se forma un desecho, pues se puede decir que un desecho, que sería ya una molécula de H2O. En síntesis se formaría como resultado agua, específicamente. Listo, Sin compañero, más muchas gracias. preguntas, sería todo. Le doy el paso a mi compañera Marcela. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema que me corresponde a mí, que es la energía, que corresponde a la pregunta 7 y a la pregunta 8. La pregunta 7 habla sobre el proceso de generación de energía a través de la ATP sintetasa. Primero vamos a hablar un poquito sobre qué es la ATP sintetasa. Pues según lo que he investigado y lo que alcancé a leer del documento que nos dio la universidad, dice que la sintetasa o sintasa básicamente es una enzima que es catalizadora. Esta se encuentra ubicada en la membrana interna pues, de la mitocondria y la función más importante que tiene esta es la generación de ATP en forma de energía. Perdón, energía en forma de ATP, al contrario. También, básicamente, esta molécula es la que transporta la energía por todas las partes de la Tierra en forma de vida. Ahora bien, si miramos cuál es el proceso general de la ATP pues, para llegar a ser sintetasa, son 4 pasos. El primer paso es el paso gradiente de protones, el segundo es el complejo proteico ATP sintetasa, el tercero es la síntesis de ATP y el cuarto es la generación de energía. Ahora bien, si miramos es que la parte que pregunta que si este mecanismo no funciona adecuadamente, habría posibles consecuencias como por ejemplo la disminución de la producción de energía de ATP, ya que esto puede generar una reducción grande en la energía que está disponible, que pues, obviamente se utiliza para la realización de ciertas actividades y funciones celulares. También estaría la alteración del equilibrio en ácido-base, porque básicamente si no se permite el paso adecuado de los protones a la matriz mitocondrial, esto podría generar una acumulación excesiva de protones en el espacio intermembranal, lo que claramente pues, ocasionaría un aumento del pH en la matriz mitocondrial. Y la otra podría ser una disfunción mitocondrial, que básicamente esta disfunción es la disfunción de la ATP sintetasa, que puede generar ciertos impactos negativos en la función mitocondrial, pues de forma general, ¿no? Ya que pues básicamente estas hacen parte de la producción de energía y otros procesos celulares que son de vital importancia en nuestra vida. Y pues la última sería graves afectaciones en el funcionamiento celular, ya que esto alteraría el desarrollo y la producción debido a la falta de energía, pues que normalmente se utiliza para el desarrollo de ciertas actividades celulares. Ahora bien, si miramos la pregunta 8, que habla sobre la fosforilación, por fosforilación oxidativa tenemos que ese es el proceso mediante el cual se da la producción de ATP. ATP quiere decir adenosintrifosfato, que esta es la primordial molécula generadora de energía en la célula. Se dice que este proceso de fosforilación se da en la membrana interna de la mitocondria, en donde todos los organismos son aeróbicos. Perdón. Ahora, si miramos el proceso bioquímico de la fosforilación, tenemos 3 pasos. El primero es transporte de electrones, el segundo es generación de gradiente de protones y el último es la síntesis de la ATP. Y al igual que la primera pregunta, tenemos que mirar cuál es la importancia de la fosforilación en organismos aeróbicos. Dice que la fosforilación oxidativa es un proceso fundamental y esencial para todos los organismos que son aeróbicos porque pues producen energía.
dan eficiencia energética, ya que producen una gran cantidad de ATP por molécula y eliminan los desechos. Este proceso bioquímico es crucial para la producción de energía en todo el cuerpo y en dichos aspectos aeróbicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Sí, Marce, ¿puedes explicar detalladamente el paso a paso del proceso de generación de energía por medio de la ATP sintetasa? Ok, bueno, pues como les mencioné anteriormente, son 4 pasos. Y el primero Vale. es el gradiente de protones. En el gradiente de protones, este proceso inicia con la creación de un gradiente de protones por medio de la membrana interna de la mitocondria. Allí se da paso a este proceso gracias a la transferencia de protones que se da desde la matriz mitocondrial hasta llegar al espacio intermembranal. Esa es la primera. La segunda es complejo proteico ATP sintetasa. En este paso, los protones que pasan a acumularse en el espacio intermembranal deben ingresar por medio de la matriz mitocondrial, pues para realizar la respectiva síntesis del ATP. También es importante que recalquemos que pues solo a través del complejo proteico ATP sintetasa, como les he venido mencionando, es que los protones pueden ingresar directamente a la matriz. Sin este proceso no pueden tener ningún paso hasta la sintetasa. El tercero es la síntesis de ATP. En este punto, pues ya tenemos que el ATP se comporta como una hélice, prácticamente que hace uso de la energía del flujo que genera los protones para impulsar la síntesis de ATP como una hélice que da vuelta y vuelta hasta llegar a dicho proceso para que la síntesis del ATP pueda ser completa. Y pues la última es la generación de energía, que es el cuarto paso. Este solamente se da pues a partir de la energía potencial que se encuentra almacenada en el gradiente de los protones, que es en el primer paso. Aquí es donde la ATP sintetasa pues genera ATP y también también tenemos las moléculas que también hacen parte del ATP, que estas mismas hacen el proceso para llevar a cabo la sintetasa y la síntesis, que debe ser adecuada para que este proceso pueda dar diversas funciones biológicas y funcione de manera correcta y eficiente. No sé si les quedó claro. Ok, Marce, sí, estuvo muy clara tu respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora le doy paso a mi compañero Robin. Hola, yo soy Robinson Murillo. A mí me tocó las preguntas 11, 12 y 13. Bueno, la primera, la 11, que es, la pregunta dice, las aguaporinas son proteínas que forman canales de agua en la membrana de las células. Bueno, toca investigar y escribir por medio de una imagen representativa la estructura y la función detallada de la aguaporina. Bueno, las aguaporinas son proteínas de membranas que forman canales para el transporte selectivo de las moléculas de agua a través de la membrana celular, que esta desempeñan un papel muy importante en el equilibrio hídrico de las células. Se puede decir que las aguaporinas son proteínas de membranas que forman canales de aguas en las células. Estas son esenciales para el equilibrio hídrico. Se organizan en tetraedros con poros centrales que permiten el paso selectivo del agua. Estas funcionan permitiendo pues el paso rápido de agua sin alterar pues el gradiente iónico, controlando los procesos como la hormorregulación y la reabsorción renal. También excluyen el paso iónico, hidratando como lo que son el H3O y evitando pues, el desequilibrio electroquímico. También controlan lo que es el flujo del agua, que a su vez pues, es una función clave para la hormorregulación. Bueno, la pregunta 12. ¿De qué forma las altas temperaturas influyen en el equilibrio de la proteína? Dar una afirmación que represente mejor los efectos del cambio. Bueno, la alta temperatura influyen en el equilibrio de las proteínas con un efecto como la descentralización y agregación.
Agregación y precipitación de las proteínas. Esa es una pregunta pues afirmativa, ya que la descentralización conlleva a la agregación y la precipitación de las proteínas desnaturalizada. Es difícil de pronunciar esa palabra. Bueno, la pregunta número 13 dice, ¿existen organismos que resisten rangos amplios del pH, incluyendo pues algunas plantas, por ejemplo las acacias? Sin embargo, los efectos negativos en el desarrollo de la mayoría de las plantas se reflejan en la expresión de las proteínas durante una en la expresión de las proteínas. Pues en esta pregunta me decían que diera una afirmación correcta. Bien. Los cambios del pH afectan la estructura y función de las proteínas en plantas, reflejando pues un desarrollo. Una respuesta correcta para esa pregunta es el cambio en la estructura y el efecto en la función y viabilidad. ¿Por qué? Ya que los cambios en el pH afectan pues, la estructura de las proteínas impactando en su funcionamiento vital. Bueno, en conclusión, destacar la importancia de comprender cómo las acuaporinas en las altas temperaturas y en el pH influyen en el proceso celular y biológico. Concluir pues resaltando a la relevancia de estos conocimientos en la investigación y comprendiendo pues, la biología celular y molecular. Bueno, pues esas fueron las preguntas que me tocó. No sé si alguien tiene algo por preguntar. Sí, compañero. ¿Cuál vendría siendo la estructura organizacional de las acuaporinas en las membranas celulares? Bueno, pues las acuaporinas presentan pues, una estructura y un organismo caracterizados en la membrana celular, ¿no? Ya que ellas tienen una estructura de tetraedermos con cada subunidades, siendo una membrana de 6 dominios que transporta pues cada monómero posee un proceso central que permite pues, el paso selectivo de las moléculas de agua. Entonces no sé si alguien tiene otra preguntita o eso sería todo. Muchas gracias, compañero. Bueno, compañera, me gustó. Entonces, según eso, sigue nuestra compañera Selene con su presentación. Cordial saludos, compañero. Mi nombre es Mayrin Selene Feligrana y hoy hablaré sobre los carbohidratos y los lípidos, que van sugerentes a las preguntas que me tocaron. Bueno, primordialmente hablaré sobre los carbohidratos. Se utilizan para producir energía. Las grasas se utilizan para generar energía después de descomponerse en ácidos grasos. Bueno, respondiendo a la pregunta 16, decía, el polisacárido más abundante en las plantas es la celulosa. Otros polisacáridos estructurales de importancia en los vegetales son la hemicelulosa y lignina, y describiendo su función, la cual ayuda a la estructura de la planta y a su rigidez. Esto es algo muy fundamental. Da rigidez a las estructuras a las células vegetales y se forman por la unión de moléculas B de glucosa. Enlace B1, 4 y 0. Hemicelulosas son heteropolisacáridos formados por un solo conjunto heterogéneo. Bueno, pasando a la pregunta 17, que habla sobre los azúcares reductores. Los azúcares reductores son aquellos que tienen la capacidad de reducir otras moléculas mediante la donación de electrones.
desde su grupo de aldehído o cetona libre. Esta propiedad lo hace útiles como indicadores de calidad en algunos alimentos, como los jugos de fruta. A continuación se presenta un listado de algunos azúcares reductores junto con su estructura química. Dentro de eso, los que más sobresalté, los que van con el tema que estamos viendo, que es los carbohidratos y los lípidos, está la glucosa, la lactosa y la fructosa. Bueno, la glucosa, su estructura química tiene que ver con alimentos, bebidas, y su componente esencial son los polímeros como almidón y la celulosa. La fructosa puede ser sugerido como endulzante y principal de la sacarosa. Se puede ver en jarabes y conservas. La lactosa, azúcar presente en los mamíferos. Ahí tiene que ver, puede ser como la vaca, y viene referente a lo que es el yogur y los lácteos. Bueno, ahora las funciones de los lípidos. Constituyentes de membranas de almacenamiento de energía, señalización celular, aislamiento térmico y protección. Bueno, referente a lo constituyente de membranas, los pólipos forman la bica lípida que compone la membrana celular, proporcionando una barrera semipermanente que separa en el interior de la célula del entorno externo. El almacenamiento de energía, los lípidos, especialmente los triglicéridos, sirven como una forma eficiente de almacenar energía en el cuerpo. Las células adiposas almacenan grandes cantidades de triglicéridos para su uso posterior. Señalización celular. Algunos lípidos como los fosfolipos y los esteroides actúan como mensajeros químicos en la señalización celular, en la regulación de procesos fisiológicos, el aislamiento térmico y de protección. Algunos tipos de lípidos como las ceras de las plantas y los animales proporcionan aislamiento térmico y protección contra la pérdida del agua. Ahora, en la última pregunta, era referente en 5 ejemplos donde relacione la planta y el lípido y referencia con su estructura química. La estructura vegetales cuentan con mayor proporción de lípidos. Dentro de eso escogí las semillas oleaginosas, que puede ser como el girasol, la soya y el maíz y la almendra. ¿Por qué? Porque contienen una alta proporción de lípidos en forma de aceite vegetales que actúan como reserva de energía para la germinación de la planta. También escogí los aceites en flores. Algunas flores contienen lípido en forma de aceites esenciales que desempeñan función en la polinización como defensa contra los herbívoros. Las ceras curticulares. Las plantas producen ceras curticulares en la superficie de sus hojas y tallos para reducir la pérdida de agua, proporcionando así un aislamiento. Las hojas. Las hojas contienen lípidos en forma de fosfolipos, que son esenciales para la estructura de las membranas celulares y para el transporte de nutrientes y metabólicos. Los frutos secos, dentro de esto se puede destacar la almendra y la nuez y la avellana y otros frutos secos. Contienen lípido en forma de aceite en sus semillas que proporcionan energía para el crecimiento de la planta. Bueno, ¿algún compañero tiene una pregunta referente al tema que acabo de explicar?
Sí, compañera, referente a la hemicelulosa y la lignina, ¿por qué estas son importantes en los vegetales? Es importante los vegetales ya que da la rigidez y la resistencia de la planta. Y por otro lado, la ligina es un componente clave en la formación del tejido y en el soporte y la conducción. Permite que la planta también mantenga su peso y ambos son componentes fundamentales para la supervivencia de la planta. Vale, muchas gracias. Ok, compañera. Bueno, muchas gracias. Este es el fin de nuestra presentación. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Nuevamente, muchas Gracias, gracias, muchachos. compañeros. Gracias a todos. Ok, Muchísimas gracias. gracias.